Creo que el cortometraje de Spider-Within va más allá de ser un simple cortometraje de querer explorar o expandir la historia del Spider-Verse, porque esta vez nos adentra más en el trasfondo de Miles Morales humanizando al personaje. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que me agrada desde ya tener una perspectiva más humana a los sentimientos internos de Miles Morales. Verlo como a través de sus años de adolescencia, él está lidiando con la dualidad de ser un estudiante en apariencia común y su otro lado de lidiar de ser un superhéroe primerizo, el cual no tiene experiencia ni en peleas, ni en cómo resolver problemas. Y de repente, aunado a esto, tiene que lidiar con sus problemas personales, de familia, de escuela, y llega un momento en el que colapsa como cualquier ser humano, y principalmente esos problemas que surgen cuando uno está en esas edades muy juveniles, en esa edad adolescente. Me encantó que este cortometraje no tenga un villano como tal, o bueno, en expectativa el antagonista es principalmente la araña interna de Miles Morales. De ahí es de donde yo creo que se extrae el título de este cortometraje. Sí, al mostrarnos a su alter ego, a su yo interno, donde colapsan todas sus emociones negativas y se imponen frente a él. A mí esta sombra espectral funge como un contraespejo a lo que él está viviendo, y es el colapso de lidiar con todas esas emociones negativas que no han resuelto, y pues ahora lo tienes de frente. Llegas a esta lucha interna en el que o lo resuelves, le das un paso siguiente o simplemente colapsas en depresión. Y la historia es muy buena por sí sola, sin depender a la relevancia que puede aportar a las dos películas, ya que esta historia se centra en el medio de entre el término de la primera película y antes de los sucesos vistos en la segunda película respecto a Miles Morales. Bueno, el cortometraje es fácil de entender. Vemos como Miles Morales llega en un día cualquiera, llega cansado, estresado, a punto de colapsar, pero toca que es un día especial en el que su padre ya lo espera, como que tienen ese acuerdo en común de tomarse un cierto día de fin de semana o ciertos días especiales de fin de mes para pasarlo en familia y tener un día ameno, bueno, un día entre padre y hijo, donde su padre se encarga de escoger ciertas películas, rentarlas, comprarlas y demás, prepara comida, ya saben, snacks, comida tipo fast foods, no sé si lo compre, todo preparado sobre la mesa para pasar una linda tarde con su hijo, ver la película, hablar al respecto, ya saben, pasar un momento ameno. Pero Miles ya llega triste, llega sumamente estresado, en el cual simplemente evade esta rutina o pasar este buen momento al lado de su padre y le dice: ¿sabes qué? Llegué cansado. Aquí llega un momento que me gustaría destacar de este cortometraje, del que muchos pasarán por alto cuando lo vean por primera vez, o si solamente ves el cortometraje y pues decides seguir tu vida. Y es ese momento introspectivo que denota o se siente que transmite el personaje de su papá, de Miles Morales. Ese pensamiento de creer que su hijo ya creció, ya no es un niño, ya es todo un jovencito y está experimentando muchos cambios, tanto hormonales, físicos, sentido de pertenencia, de valía y demás. Por eso para mí siento que sin tantas palabrerías y más que con gestos faciales y expresiones del personaje, da de notar que él entiende que Miles está experimentando todos esos cambios, y solamente denota expresiones como de comprensión y de quererle dar ese espacio a su hijo, esperando de que todo mejore, pero sabe que las cosas han cambiado y él está empezando un nuevo camino hacia enfrentar todos esos cambios que está viviendo en este momento, del que, ¿sabes qué? Ya no puedo convivir contigo de esta misma forma, porque eso estás denotando ya. Han empezado a surgir todos esos cambios y no me queda de otra más que aceptarlo, darte tu espacio, seguir con tu vida y pues tratar de reforzar los lazos de padre e hijo desde una perspectiva en conjunto cuando el tiempo y el momento se dé. Se va a su cuarto, empieza a reflexionar sobre todo lo que está pasando en su vida, sobre todos esos sucesos que lo están agobiando. Tiene reflexión y pensamientos que pasan de ser normales a negativos y está en shock porque colapsa. Los sentimientos negativos se apoderan de él. Toda esta frustración
lo agobia, se presenta esta figura oscura que es su alter ego o su contraparte, todas esas emociones colapsadas en este personaje, pues ya tiene una batalla, la cual, pues como es un cortometraje, pues es una batalla rápida y al final dice, me tengo que tomar un respiro, tomar aire fresco, así que decide aperturarse, mostrar su lado más vulnerable, hablarlo con su padre, decirle, ¿sabes qué? Tengo que hablar sobre todo lo que está pasando en mi vida personal y cómo me está agobiando. Su padre decide, sí, está bien, ¿y por qué no salgamos? Tomemos un poco de aire fresco. Se muestra súper vulnerable, le habla de sus problemas, claro, sin mostrar su dualidad de decir, ¿sabes qué? Soy un superhéroe, pero nadie lo sabe. Y le dice que necesita un respiro. Y algo que también me gustaría mencionarles es el decir que no se necesitó más que el desarrollo de 3 personajes en pantalla si queremos ver a este ser oscuro, este alter ego de Miles Morales, para enfrentarse y que lidie con todos los problemas que se están presentando en su entorno, para desarrollar una muy buena historia. No se necesitó de más Spider-Gente para ofrecernos esta historia, este pequeño sneak peek, este pequeño cortometraje, para ser muy introspectivo, ver cómo se expresan todas estas emociones cada uno de los personajes, bueno, Miles Morales y su papá, para dejarte esa sensación de bienestar, de comprensión, de vulnerabilidad y sobre todo de humanizar los sentimientos humanos, que van más allá del simplemente ver en pantalla personajes animados, de tener un muy buen desarrollo de personaje. Y claro, no se esperaba más porque todo lo que ha hecho Sony en base al Spider-Verse, principalmente al sector animado, es una mucho mejor propuesta a todo el universo live action de villanos de Spider-Man sin Spider-Man hasta el momento. Creo que este cortometraje va a envejecer muy bien y brilla por sí solo.